lesa humanidad. Eso quiere decir delitos graves cometidos a una población son castigados en cualquier parte del mundo, independientemente de donde se hayan cometido. Eso es un principio universal. Bueno, vamos a ver entonces. Según Kohlberg, existe cada una de las etapas de las que hemos visto, ¿verdad? Estamos hablando de la etapa preconvencional, etapa convencional y la etapa postconvencional. Se caracterizan por estas partes, cada etapa, ¿verdad? Primero va a tener que consta de comportamientos únicos. Cada individuo va a actuar de una manera determinada. Implica un cambio en la forma de responder socialmente. ¿Verdad? No es la misma la respuesta que va a haber del individuo hacia la sociedad en la etapa preconvencional que en la etapa convencional y que en la etapa postconvencional. Es irreversible. Significa irreversible, quiere decir que no regresa. ¿Verdad? Sino que al contrario va hacia adelante. Es jerárquica. Jerárquica en el sentido de que existe un orden de mayor a menor en cuanto a cómo asumimos las normas, las reglas, etcétera, de carácter moral. Y también tiene una progresión universal. Esto está relacionado con lo irreversible, ¿verdad? Porque cuando hablamos de progresión quiere decir que es progresiva. Va para arriba, va ampliándose. Estas son las etapas según Kohlberg. Ahora veamos la moral preconvencional. Dice, el sujeto, vamos a ver quién está tocando la puerta. Ya. Valerie Yasmín, papá. Ahí entró ya Valerie. Moral preconvencional, ¿verdad? El sujeto reconoce una autoridad y asume como válidas las normas emanadas de ella. Aquí entonces estamos hablando de que ese sujeto, ese individuo, ese ser humano, es un niño, ¿verdad? Porque reconoce una autoridad y asume como válidas las normas emanadas de ella. No cuestiona. Define como correctas sus acciones si responden a las normas. Es incapaz de crear las propias. Eso quiere decir entonces que el individuo que está dentro de la moral preconvencional va a acatar, va a considerar que son válidas. Las primeras, recuérdense lo que vimos anteriormente, que cuando hablamos de la moral preconvencional, estamos hablando de la cuestión de obediencia y castigo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Vean en la parte superior, dice obediencia y castigo. Y también es incapaz de crear propias porque todavía no tiene la capacidad cognitiva, la capacidad crítica para comprender que también puede crear su propio orden de valores. Es la fase normal de la niñez, cuando el infante reconoce la autoridad paterna. Recuerden ustedes cuando ustedes eran niños, sus padres representaban lo máximo. Su padre era su héroe, el non plus ultra, ¿verdad? Superior a Superman. Y pues de nuevo la madre, ¿verdad? La madre, pues, representa todo el entorno. Un niño sin una madre, pues se siente perdido. Una persona de cualquier edad puede seguir los lineamientos de alguien a quien considera moralmente superior. Veamos.
está definido en el caso del niño, ¿verdad? Porque atiende, responde, obedece la autoridad paterna. Ahora díganme ustedes, cuando decimos una persona de cualquier edad puede seguir los lineamientos de alguien a quien considera moralmente superior. ¿A quién ubicarían en esa parte ustedes? ¿Tienen el micrófono, por favor? Silencio. A cualquier persona que se admire o que se tenga así como, supongamos en nuestro caso, admiración hacia algún personaje que tenga una posición mayor que nosotros, podría ser. Ok, muchas gracias. Vamos a ver a alguien más. Yo creo que depende del lugar. Ya, deme un ejemplo. Porque supongamos si estamos en nuestra casa, obviamente nuestra madre siempre va a ser nuestra madre, va a nuestra mayor autoridad. En cambio, si estamos en una... Exacto. Y si estamos en la universidad, pues claramente el rector, ¿verdad? Y así sucesivamente en diferentes instituciones. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Si ponemos el ejemplo de un aprendiz en un taller, el aprendiz tiene de 14 a 15 o 16 años, entonces va a encontrar una autoridad con la persona que le está guiando, ¿verdad? Exactamente. Les agradezco mucho. Una última persona que nos dé su opinión. Yo considero que puede ser cualquier persona, podemos empezar desde alguien que escribe un libro y nos puede fascinar todo el conocimiento que tiene, hasta un primo, un hermano, por las cosas que ha hecho. Ya depende de la admiración que conserva cada persona y lo personal también. Ok, muchas gracias. Sí, sí, dígame. En esta tampoco los lineamientos no tienen edad. Es decir, la persona puede ser que también sea una persona en un trabajo que no tenga mucha edad y tiene jerárquicamente, moralmente es superior a uno y la tiene uno de respetar. Claro. Por eso se señala ahí de cualquier edad, ¿verdad? Pues miren, una de las figuras donde se centra más esto, me explico por qué les pregunto. Porque mi interés no es que ustedes lo asuman así como una cuestión de teoría, sino a partir de que yo les pido a ustedes que intervengan, es para que ustedes se vayan haciendo la imagen de cómo se desarrolla estas etapas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos muy bien definida la etapa de preconvencional en el caso del niño, porque pues su mundo es muy reducido, es muy chiquito, y por lo tanto, él va a responder a las normas que le imponen en su familia. Ahora, cuando hablamos de una persona de cualquier edad, pues fíjense que normalmente una de las figuras que se representa en este caso son los ministros religiosos. Llámese pastor, apóstol, sacerdote, obispo, papa, ¿verdad? Puede ser también presidente, puede ser una autoridad, como decían ustedes, un líder, puede ser alguien que haya escrito un libro. Entonces, se siguen esos lineamientos, ¿verdad? Porque se considera que esa persona aparentemente es moralmente más superior que el seguidor. El problema es cuando a veces la gente se estrella con casos terribles, ¿verdad? De pastores o sacerdotes que lo que han hecho son violar niños, violar mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí está el dilema, ¿verdad? Porque se ha seguido como ejemplo a estas personas, pero en última instancia han cometido atrocidades.
Pero digamos, lo que importa en este caso es el hecho de que va a existir esa figura que se considera superior a los otros. Ahora vamos a la moral convencional. Vean ustedes cómo aquí ya se modifica un poco la relación del sujeto con relación a las demás personas. Dice, el sujeto se apropia de las normas que gobiernan su comunidad o grupo social. Adquiere, vamos, están tocando la puerta, tocan la puerta, ya. Sí, les decía, el sujeto se apropia de las normas que gobiernan su comunidad o grupo social. ¿Se recuerdan lo que vimos al principio que dice, primero, aprende, ¿verdad? Primero aprende las normas y después las interioriza. Cuando interiorizamos algo, ¿qué estamos haciendo? Apropiándonos de algo, porque entonces ya la hacemos propia. Adquiere cierta autonomía ya que acepta cada norma después de una reflexión crítica. Entonces quiere decir que sí, aceptamos las normas, pero tenemos la autonomía en el sentido de que ya lo vemos un poco así como, ¿verdad? Ya hay una actitud en la cual podemos aceptarla, pero la podemos ver todavía de reojo. Es cuando la persona respeta pautas de conducta que son socialmente aceptadas y le produce satisfacción. ¿Verdad? Cumple la norma por convicción y sus actos los desarrolla en función de esos principios. Aquí ya no estamos hablando entonces de algo impuesto. Por supuesto, la moral sigue siendo algo que la sociedad dice que así es. Pero fíjense que ¿cuál es la diferencia? Cuando la persona respeta pautas de conducta socialmente aceptadas, le produce satisfacción. Quiere decir que entonces estas personas ya aceptaron esas normas. Reflexionaron sobre ellas y dijeron, sí, son válidas. Cumple la norma por convicción y sus actos los desarrolla en función de esos principios. ¿Verdad? Quiere decir que es una persona que ya interiorizó, ya hizo suyas las normas morales y actúa por convicción. Y sus actos los desarrolla en función de esos principios. A ver, jóvenes, ¿cómo podemos ejemplificar esta etapa? Las normas de las escuelas, porque, por ejemplo, hay escuelas que dicen que no pueden llevar el cabello de cierta manera, el uniforme de tal manera, y entonces creo que las personas se van adaptando a eso y ya conforme van creciendo, ya no es que quieran tener otro estilo, sino que ya saben más o menos cómo es la sociedad y cómo pide, no encuentro la palabra, pero algo así. Sí, no, sí, entiendo, y es muy buen ejemplo, fíjese, porque se han dado cuenta ustedes ya pasaron esa etapa, pero, por ejemplo, en Guatemala hay colegios privados, ¿verdad? Institutos públicos que definen un comportamiento en la vestimenta, cabal lo que dice la compañera, y ahí los jóvenes y las señoritas que se sienten identificados con el uniforme. Es más, les gusta, ¿verdad? Que le digan, es de tal colegio, de tal instituto. Y se apropian.
de esa forma porque dice, yo pertenezco a, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo estudié en el Instituto Rafael Akeche. Por supuesto, se hace hincapié de que, digamos, tanto los colegios como los institutos han variado mucho, ¿verdad? Porque antes, al menos en la época que soy, imagínense ustedes que yo estudié en el Rafael Akeche en los años 70, a principios de los años 70 del siglo pasado. Yo estudié ahí en el año 70, 71 y 72, hasta el 75, ¿verdad? E ingresé en la universidad al año 1977, solo para que le hagan cuenta cuán viejo soy. Les hago esa reflexión porque en ese tiempo el instituto se llamaba Instituto Normal Benito Rafael Akeche, INRA, eran sus siglas. Era visto como uno de los grandes institutos de Guatemala, a la par del Central, a la par de la Escuela Normal, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando yo estudié allí, acababan de inaugurar el edificio del Rafael Akeche. Era un edificio precioso. Tenía biblioteca, tenía salón de proyecciones visuales, ¿verdad? O sea, proyectaban películas. Tenía talleres de artes industriales, talleres de cocina, y no solo eran para mujeres, sino eran mixtos, ¿verdad? Porque era un instituto mixto, a diferencia del Central y la escuela normal, ¿verdad? Que eran básicamente hombres. O Belén y Inca, que eran de mujeres. Les cuento esto porque en ese entonces portar el uniforme del Rafael Akeche a mí me daba placer. Me sentía identificado y porque era parte de ese conglomerado, ¿verdad? Y me gustaba respetar y llegar todos los días uniformado porque era mi forma de corresponder a la moral de esta institución. Entonces, Cabal se centra en esto, ¿verdad? Cuando la persona respeta pautas de conducta socialmente aceptadas y estas le producen satisfacción. Cumple la norma por convicción, o sea, yo estaba seguro de eso. Y sus actos lo desarrollan en función de esos principios. Bueno, yo ya les di un ejemplo. A ver, jóvenes, otros ejemplos. El fútbol. El fútbol, sí, claro. Claro, tiene mucha razón. Los rojos, los cremas y los aficionados también les gusta portar la playera, ¿verdad? Los símbolos, banderines y todo eso. ¿Quién más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. ¿Podría ser los reglamentos del trabajo donde uno se adapta a la rutina que tienen ellos? Hora de ingreso, hora de comida. Sí, exacto. Exacto también, ¿verdad? Porque tiene que cumplir. Incluso hasta la vestimenta que adopta cada empresa o lugar de trabajo, ¿verdad? Porque no todos tienen la misma concordancia al momento de vestir. Exacto, tiene mucha razón. Muchas gracias. Oye, buen ejemplo. ¿Quién más, jóvenes? ¿Algún otro ejemplo? Bueno, vamos a seguir entonces. Y tenemos la moral post, convencional. Y aquí nos dice, es la etapa de la moral, es la etapa de la autonomía moral. Puede comparar las normas de su comunidad con las de otros grupos, culturas. Identifica contradicciones y enjuicia normas que contravienen la dignidad humana. ¿Ven?
Aquí estamos ya en una etapa totalmente diferente. En la primera, en la preconvencional, decíamos que el mundo, el universo del ser humano pequeño o de cualquier edad, está circunscrito dentro de un entorno más pequeño, más cerrado, ¿verdad? Si no es niño, pues es una persona adulta, confía plenamente en el pastor, o en el sacerdote, o en el médico, ¿verdad? Confía en la persona que escribió el libro y sigue sus pautas. La moral convencional es cuando pues, ya no es tanto un seguimiento ciego, sino que ya está más consciente y disfruta de eso, ¿verdad? O sea, acepta las reglas. Ya no es una cuestión meramente de imposición, sino que las acepta, está de acuerdo con ellas. Ahora, en la moral postconvencional, fíjense, es la etapa de la autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, yo veo las normas, ¿verdad? Las normas morales de la sociedad, pero autonomía significa que yo me puedo apartar de ellas, ¿verdad? No necesariamente significa que las voy a aceptar, porque yo soy autónomo. Puede comparar las normas de su comunidad con las de otros grupos o culturas. Ajá. Eso es lo que nos imponen en Guatemala, pero ¿qué? ¿Cómo son las normas morales en México o en El Salvador? ¿Será que los tratan igual? Identifica contradicciones y enjuicia normas que contravienen la dignidad humana. Fíjense, cuando uno analiza las normas de una sociedad, se da cuenta que pueden tener contradicciones. Por ejemplo, en sociedades como la guatemalteca, es aceptable, digamos, que un hombre pueda llegar tarde a su casa. Que, digamos, moralmente, le pueden decir, deja de estar saliendo tanto de noche, que mira que te va a poder pasar algo, etcétera. Pero no es, digamos, no es socialmente condenado. Pero ¿qué pasa con la mujer? ¿Verdad? A la mujer no puede dejar, ¿qué es eso? ¿Qué van a querer de vos? Es cuando se hace la comparación entre dos palabras, ¿verdad? Vean el uso semántico de estas palabras, zorro y zorra. ¿Qué es un zorro? Un zorro es un animal intrépido, ¿verdad? Es un animal que corre y todo. Y si a un hombre le dicen que es zorro, pues no se oye mal, ¿verdad? Un poco extraño. Pero, pues con eso no lo están denigrando, ni le están diciendo en un sentido peyorativo. Pero díganle a una mujer que es zorra por llegar tarde de la noche en su casa, ahí sí es un insulto. ¿Ven? Entonces, quiere decir que una sociedad como la guatemalteca tiene contradicciones porque no trata de igual manera a un hombre que a una mujer. Entonces, en la moral postconvencional, una mujer se puede revelar y decir, ¿cómo así? Chica, si yo tengo tanto derecho que tiene mi hermano como yo, ¿verdad? Porque además está contraviniendo mi dignidad humana. Solo le estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? Que puede darse estas circunstancias. Porque de hecho la sociedad no se está tratando igual a todos los seres humanos. O lo mismo, ¿cómo es eso que en Guatemala, digamos, sí existe al menos institutos, áreas para que la gente se forme en las áreas urbanas?
Pero vayan ustedes a las áreas rurales donde vive la población indígena, y ahí no hay desarrollo. Claro, me estoy saliendo del entorno moral, ¿verdad? Pero es una moral, es una sociedad que moralmente no ve que todos los seres humanos son iguales. Y entonces uno dice, hay una contradicción moral de esta sociedad que acepta el hecho de que a una persona, a un grupo de personas, o a un pueblo, o varios pueblos, se les vea como ciudadanos de segunda. ¿Es moralmente aceptable eso? No, definitivamente que no, ¿verdad? Ven cómo ya puede actuar la moral postconvencional desde otra perspectiva. Dice, la capacidad intelectual de la persona le permite reconocer los errores de las normas de su comunidad. Aquí se dan los dos casos que les planteo a ustedes. Puede asimilar las normas morales de otras culturas que le parezcan más acordes con los ideales de la humanidad. ¿Se recuerdan que en la clase anterior, creo que fue cuando hablamos acerca de este caso de ataque homofóbico en Misco, ¿verdad? En Ciudad San Cristóbal? Por supuesto, ese fue un acto violento, salvaje. Pero díganme ustedes si en el fondo muchas personas tienen una mentalidad parecida, claro, sin llegar al ataque, pero de condena moral hacia personas que son del mismo sexo y que mantienen relaciones sentimentales con personas del mismo sexo, perdón por la confusión que hice. Condenan a las personas que tienen relaciones con personas de su mismo sexo. ¿Verdad? En última instancia, claro, en una media violencia y en la otra no, pero hay una condena moral. Y entonces aquí dice, puede asimilar las normas morales de otras culturas que le parezcan más acordes a los ideales de la humanidad. Para no ir muy lejos. En México, por ejemplo, está aceptada no solo las relaciones de personas del mismo sexo, sino está aceptado el matrimonio igualitario. ¿Saben ustedes qué es el matrimonio igualitario? Bueno, es el hecho de que por las leyes, no por la religión, por las leyes, ¿verdad?, del Estado, recuérdense lo que les había dicho, el Estado laico reconoce que dos personas, si se aman, no importa el sexo, pueden vivir y pueden casarse. El año pasado, creo que a principios de este año, en Costa Rica, ya también se legisló. Fíjense que no es solo una cuestión de costumbre, en Costa Rica también ya está legislado que las personas que se aman y que sean del mismo sexo, sean hombres, hombre, mujer, pueden casarse ante las leyes de Costa Rica. ¿Sí? Aquí es donde empata esto que dice la segunda parte, puede asimilar las normas morales de otras culturas que le parezcan más acordes con los ideales de la humanidad. ¿Cuál sería un ideal de la humanidad? Bueno, el hecho de que todos somos iguales. ¿Verdad? Todos tenemos derecho a ser felices, por ejemplo, que es también un principio de la filosofía. ¿A dónde nos conduce la filosofía? A la búsqueda de la felicidad, a la búsqueda de la realización plena del ser humano. Bueno, vamos a ver. Entonces, igual que en la moral preconvencional, en la moral convencional, ahora en la moral postconvencional, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué ejemplos me darían de esta etapa? Quizás así como con lo del presidente. Al principio hubo gente que, o sea, hasta casi lo alababa.
por la forma en que predicaba prácticamente, pero a la hora de que comenzó la pandemia y ejecutó mal su papel como gobernante, la gente cambió ese pensamiento. ¿Cómo no? Sí, aunque no está muy enfocado en el aspecto moral, ¿verdad? Pero comprendo. Muchas gracias, hoy. Considero que también estarían los estereotipos de la sociedad, ya que siempre es algo en que interviene y las personas, algunas no están de acuerdo y otras sí, unas intentan adaptar otro estereotipo y otras siguen en otro, entonces creo que los estereotipos de la sociedad podrían entrar ahí. Exactamente, señorita, muchas gracias. Oye, cabal, los estereotipos son precisamente paradigmas, son modelos, ¿verdad? Que nos han inculcado y así deben ser las relaciones, así deben ser las personas, y muchas veces nosotros nos revelamos, por ejemplo, el papel que ocupa la mujer en la sociedad, que es sexo débil, que está orientada hacia la cocina. Ese es un estereotipo. Muchas gracias, compañera. Vamos a ver quién más. Licenciado en ecología, Guatemala, en comparación con Noruega, que es el primer país en el mundo en prohibir la deforestación, creo que podría ser una buena sí, digamos, comparación. Sí. En cuanto al tema, pues. Sí, sí, porque, digamos, moralmente nos estamos haciendo daño los seres humanos, ¿verdad? Está bien, es la defensa del medio ambiente. Porque todos nos llenamos la boca de que somos ambientalistas, ¿verdad? ¿Usted es ambientalista? Sí, como yo defiendo la naturaleza, sí, pero anda dejando la basura por todos lados. Vamos a ver, y lo mismo, fíjense que con el ejemplo que les puse, en sociedades como la guatemalteca condenan las relaciones de personas del mismo sexo. Pero con el presidente Yamatei se hacen los locos, ¿verdad? Para ese lado no ven. A ver, ¿qué más, jóvenes? Licenciado, disculpe, también entraría la educación. Por ejemplo, en otros países se tocan diversos temas que generalmente sería muy importante aquí en Guatemala. Por ejemplo, la educación sexual, ya que para ser obvios, aquí niños desde 13, 14 años empiezan a tener relaciones sexogenitales sin tener conocimiento exacto, ya que es bien, sí se dice de que se da clases, pero no una clase en sí, solo como 15 minutos explicando qué es educación sexual, qué es lo que pasa si no usan protección, pero nunca hay una clase que realmente se enfoque en eso, que vaya explicando poco a poco y no solo un bimestre, sino que poco a poco explicando. Y creo que eso sería demasiada ayuda para nuestro país, ya que si cada vez incrementamos eso, miramos niños de 14 años empezando a ser padres, y cosa que creo que sería de mucha ayuda en comparación a otros países que sí hay educación sexual y lo explican detalladamente. Muchas gracias, muy buen ejemplo, compañera. Porque fíjense ustedes que la sociedad condena que al niño se le enseñe educación sexual. ¿Por qué? Porque son niños. Ellos todavía así piensan en angelitos, ya la cigüeña. Oigan, jóvenes, pero yo creo que a un niño, desde niños hay que empezarles a inculcar educación sexual. Si eso no tiene nada de malo. ¿Cómo que pajarito? Su pilincito no se llama pene. Ay, es que la cosita de la niña. No, eso se llama vagina. Y desde pequeños se quieren aprender. Pero cuando el papá oye, o la mamá oye tener como pene y vagina delante de los niños, ¡eh! ¡Santo Dios! ¿Por qué estás diciendo eso? Ven, esa es la moral convencional. Por eso ven el término convencional, ¿verdad? Y entonces evitan hablarle a los niños sobre eso. Lo mismo en la iglesia. Cuidado, no toquen eso, ¿verdad? Porque eso es pecaminoso. Moralmente no se debe tocar lo sexual. ¿Cuál es el resultado, jóvenes? ¿Verdad? Que los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales es normal. Es totalmente normal. Lo único es que tienen que protegerse. Protegerse
porque puedan desarrollar una vida plena, a satisfacción. Y no que una niña a los 16 años ya esté embarazada. ¿Y por qué? Bueno, otra cosa es que haya sido violada por un miembro de la familia o por algún tipo de la calle. Eso no entra aquí, pues eso son delitos. Lo que estamos hablando acá es el hecho de que por mantener una moral que condena la educación sexual, los jóvenes caen en eso. Miren, una persona a los 15 años embarazada, pues el problema es de qué va a vivir ella y el niño, y encima el patojo usted nos hace responsable de la travesura. Hay que en el lado del joven, qué cabrón, ¿verdad? Porque mira, la embarazaste, pero hacete loco vos. Hacete loco porque vos tenés que seguir tu vida. Mira ella cómo sale. Días de nacimiento, jóvenes. En cambio, la mujer se la lleva la tristeza, porque tiene que ver qué hace con ese niño. Muchos de nosotros hemos sido así. Yo, por ejemplo, soy hijo de esa naturaleza, ¿verdad? Yo no fui reconocido. Por eso ustedes van a ver que yo solo tengo un nombre y un apellido, el apellido materno, ¿verdad? Entonces, se debe a ese tipo de normas morales que en última instancia son catastróficas. Y por eso es bueno cuando hablamos de la moral postconvencional, porque aquí es cuando empata lo que habíamos hablado de la moral laica, ¿verdad? La moral humanista, que es donde el ser humano comprende la moral, pero eso no significa que la asuma tal cual es, sino que dice, vean lo que dice acá, la capacidad intelectual de la persona le permite reconocer los errores de las normas de su comunidad. Y por lo tanto, actúa según sus principios, no sus desviaciones. ¿Verdad? Actúa según sus principios, no sus desviaciones. Pero actúa de una manera diferente a de la sociedad. Bueno, vamos a seguir. Entonces, miren, jóvenes, en esta parte terminamos lo referente a la moral, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejercicios, son chiquitos. Vamos a ver, ¿cuál es la moral preconvencional? Por favor, lean y me dicen cuál es. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Tal vez la 1, me la dice 3. Compañero. La 3 me dice. ¿Por qué la 3? La 3. La 3. ¿La 3? ¿Por qué la 3? A ver, explíquenme por qué la 3. Porque lo asume como una autoridad. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? La 2. A ver, ¿por qué la 2? Porque solo está conociendo las tradiciones y las respeta solo así. Entonces fue inculcado a esa cultura. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? La 2, Lick. La 4. La 2. La 4. A ver, ¿por qué la 4? Yo opino que la 4. ¿Por qué? Porque da a entender, la preconvencional, me dijo, ¿verdad? Sí. Sí, lo que dice arriba. Porque da a entender que el individuo, acata normas que son hechas por otros. Ok, muchas gracias. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. ¿Perdón? Yo pienso que es la 3. La 3. Porque la moral preconvencional dice que una persona reconoce o toma como imagen a otra persona para dejarse guiar. Ok, muchas gracias, compañera. Vamos a ver. Gracias. Respuesta, exactamente la 3. ¿Verdad? Porque dice que, fíjense, ¿se recuerdan? Aquí es donde vinculamos lo teórico con lo práctico, ¿verdad? Porque ¿qué dijimos que es la moral?
La moral es la que diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, Tomás siempre consulta con un sacerdote para saber si está actuando bien. O lo podríamos decir de otra manera, Tomás siempre consulta con un sacerdote para saber si no está actuando mal. ¿Ven? Ahí encaja exactamente la moral preconvencional. Y no está diciendo la edad, porque moral, Tomás puede tener 60 años, Tomás puede tener 20 años, Tomás puede tener 6 años. A ver, ¿cuál es la moral convencional? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 4. La 4. ¿Por qué, compañero? La apoyo en la 4. Bueno, porque esta orientación que está tomando, la está tomando a presión de un grupo social. Tu grupo de la pandilla. Ok, muchas gracias. A ver, ¿qué Bueno, más? yo considero que es la 2. Dale tú. La 2, ¿por qué, compañera? Porque conoce las tradiciones de Guatemala, o sea, de la comunidad, y las está respetando, se deja gobernar también por ellas. Entonces considero que las 2. Muchas gracias. ¿Qué más? Igual yo considero que es la número 2, porque dice que pues hay normas de la comunidad y por la reflexión crítica que él está respetando, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Una persona más, vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces. Cabal, es la número 2. ¿Se recuerdan cuando mencionamos la moral convencional? Porque quiere decir que el ser humano conoce las convenciones. Convenciones quiere decir algo que está establecido en la sociedad, ¿verdad? Las conoce y las valora. Y las respeta y las goza, ¿verdad? Cabal, donde estamos ahí es la número 2. Ahora, ¿cuál es la moral post-convencional? Vean que estamos usando las mismas respuestas. La 1. ¿Por qué la 1? Porque son actitudes que hay en la sociedad y, sin embargo, él no las quiere tomar en cuenta. Está en contra de ellas y tiene un razonamiento lógico. Muchas gracias. Yo considero que es la 4. La 4, a ver. Porque según lo que entendí y lo que he leído es que dice que, bueno, la postconvencional es donde el individuo compara como ciertas, como ciertas normas, perdón, de una sociedad hacia otro grupo. Yo considero que es la 4. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Yo pienso que es la 1 y la 4. Las 2, dice la compañera. Bueno, vamos a ver el último. La 1, ¿por qué, compañero? Bueno, vamos a ver, pues. Yo considero que es la 4. La 4, llegó tarde, compañero. Esta es la 1, le voy a explicar por qué. Tomás entendió lo negativas que son sus actitudes racistas contra las personas indígenas. Vamos a ver. ¿De dónde provienen los aspectos racistas que todos tenemos? De la sociedad, ¿verdad? Ustedes han oído esa forma de expresarse de los indios, ¿verdad? Es que son indios, son chucos. No seas indio, hombre. No seas terco, quiere decir. Porque los indios
venden en el mercado, estos son ignorantes, ¿verdad? Ven que las señoras van y no les dicen señora, sino, ¿qué vendes, María? ¿A cómo tenés el tomate, María? Y normalmente en un bus urbano, ustedes pueden ver que va una señora indígena con un niño cargando. A veces cuesta que una persona, que un caballero, en uso de sus facultades plenas, un chavo de 20 años, le ceda el espacio. ¿Por qué? Porque sí, Diego. Entonces, eso es lo que nos refleja la sociedad, ¿verdad? Y no entendemos que las personas indígenas son iguales que nosotros. Tienen derechos y obligaciones como nosotros. Tienen dignidad, jóvenes, ¿verdad? Y tenemos que abandonar nuestras actitudes racistas. Por eso es la moral post-convencional, porque yo comprendo cómo actúa la sociedad y no quiero hacerlo ya. No, porque hay otros países donde a los indígenas se les trata mejor. Ahora, la 4. ¿Qué es la 4? Porque es la que no hemos mencionado. Pues fíjese que la 4 lo que tiene son antivalores. Tomás se unió a una pandilla y practica valores que son contrarios a lo de la sociedad. ¿Qué hace una pandilla, jóvenes? Pues en la actualidad no son angelitos, ¿verdad? No son niñitas de la caridad, sino actúan precisamente contrario a la moral social, ¿verdad? Cuando hablamos de moral postconvencional, no estamos diciendo que la persona actúe en contra de la moral, no, sino que está valorando la moral actual y trata de asumir una actitud moral propia, que es mejor que la de la sociedad. ¿Ven la diferencia? Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Les pareció bien? ¿Alguna duda que ustedes quieran que les aclare? Licenciado, disculpe, solo tal vez hacer un breve resumen sobre las etapas de Colbert. Un breve resumen. Usted sabe que es una redundancia. Pues cuando hablamos de resumen ya decimos que es breve. Valga la redundancia, entonces. Valga la rebusnancia. Bueno, lo que le dije, ¿verdad? Cuando hablamos de preconvencional es cuando la persona se sujeta a las normas, las interioriza y las asume. La moral convencional es aquella de la cual la persona ya razona, entiende cuáles son las reglas morales de la sociedad. Viene y dice, sí, tiene razón, hay que ponerlas en práctica. Y las acepta. Por eso se llama convencional, porque son los convencionalismos de la sociedad. Y los acepta. Ahora, la moral post-convencional, ahí estamos hablando cuando el ser humano empieza a desarrollar una actitud crítica. Mire, usa esto, el raciocinio. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la moral humanista? Ahí está. La moral postconvencional se refiere a la moral humanista, aquella en la cual reflexiona si lo que plantea la sociedad es correcto, es válido, si no está causando daño a la dignidad humana, porque si es así, dice, no, yo no actúo así, yo voy a actuar de la mejor manera, le valga o no a la sociedad. Bueno, ahí está su pequeño resumen. Gracias. Bueno, jóvenes, si no tienen más, les agradezco la atención a la presente y nos vemos la próxima semana. Feliz tarde y recuerden que mañana es viernes. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Que la pasen bien. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado.
Buenas noches, que les vaya bonito. Buenas noches.